Aromas, ecos, sensaciones, destellos. Contacto Sonoro Los Pinos. Cultura y más. ¡Feliz viernes! Y ya estamos listos para hacer contacto sonoro con ustedes. Así es, estamos iniciando una emisión más de Contacto Sonoro, contentos de que esté usted allá del otro lado de la radio, aceptando nuestra compañía, así que prepárese para iniciar este viaje de unos cuantos minutos. Gracias, continuamos. Y con mucho gusto enviamos un caluroso saludo a nuestras señales hermanas. Señal Cultura Sonora 104.3 FM. Allá en Mérida, Yucatán, señal Cuculcán 107.9 FM. Aquí en la Ciudad de México, el 96.5 de frecuencia modulada. Y Ciudad de México en la clásica 1060 de AM. Gaby, ¿qué viene a tu mente con la palabra estampa? Coleccionábamos estampas cuando éramos niños. Mis primos tenían colecciones de estampas de jugadores y equipos de fútbol y recuerdo que tuve, por allí está en el baúl de los recuerdos, uno sobre estrellas de cine y televisión y otro de personajes de Disney. También, ¿recuerdas? Estaban las estampas que compramos en las papelerías para hacer algún trabajo escolar. Claro, también esas. Pero, ¿a qué viene la pregunta, Sergio? Pues a que hoy tendremos una interesante conversación sobre las técnicas del grabado, también llamado estampa. Y por ello me puse a pensar que la palabra tiene, además de su aplicación literal, otras connotaciones, pero eso ya lo veremos más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos lo que los muros de la exresidencia oficial de Los Pinos tienen para contarnos? Escuchemos. ¿Qué sucedió? Historia de los Pinos. Todos los colaboradores del presidente Adolfo López Mateos coinciden en recordarle como una persona extremadamente amable y cortés. Daba las gracias a todos los que colaboraban con él, desde el portero hasta el último de sus ayudantes. Y no solo eso, sino que mostraba verdadero interés por lo que le sucedía. Se dice incluso que aún estando acompañado por personas de su gabinete, al pasar al lado de alguno de los empleados de la residencia y que él tuviera conocimiento de que atravesaba por algún problema personal o económico, se separaba del grupo para conversar por unos minutos con el afectado. Fue también un fumador consuetudinario y sus ayudantes siempre traían consigo cajetillas de su marca preferida, por lo que se le ofrezca al licenciado, así como dotaciones de aspirinas para tratar de mitigar los recurrentes dolores de cabeza que sufría. En una ocasión, de la cual no puedo olvidarme, narra José Alcalá, intendente de la residencia, fuimos a Ixtapan de la Sal para recibir a un visitante extranjero. Venía el señor presidente muy molesto por uno de los cada vez más frecuentes dolores de cabeza, por lo que le dije: «Señor, se ve usted muy cansado». Y me contestó: «Mire, señor Alcalá, cuando entre tantos millones de mexicanos usted ha sido escogido para dirigirlos, lo menos que puedo hacer es estar de pie». Nunca nos dimos cuenta de ello, refieren otros de sus cercanos, pues a lo más que llegaba era a estar serio y ponerse sus lentes oscuros.
Creíamos que estaba de mal humor, sin darnos cuenta que la verdadera razón eran los fuertes dolores de cabeza que ya le aquejaban y que le iban a ocasionar una muerte prematura, apenas 5 años después de finalizar su mandato. Al principio de la remodelación de lo que sería la casa para visitantes extranjeros, función que tuvo la residencia oficial durante el periodo de López Mateos, recuerda su hija Avesita: Cuando llegamos a Los Pinos, no solo el piso de la biblioteca se había hundido, sino que los libreros estaban vacíos. Así que lo primero que hicieron mis padres fue invitar a todos sus amigos, colaboradores y diplomáticos a una cena, a la que cada uno debía llevar el libro que más le gustaba y regalarlo a la residencia. Después estos se catalogaron e incluyeron en el inventario. En nuestra familia, la lectura no ha sido solo una diversión y cultura, sino el pan, el alimento para la mente, el cuerpo y el alma. Todos teníamos nuestras preferencias, pero de todo se leía. Mamá prefería la literatura iberoamericana, ya que no tenía oído para las lenguas. En cambio, mi padre leía los clásicos griegos y latinos en el idioma original, y toda novela, cuento, poesía o teatro escrito en inglés, francés, italiano y español que encontraba a su mano. Pero prefería la literatura clásica francesa de los siglos XVI y XVII. Para relajarse verdaderamente, toda la familia leía novelas policíacas. Papá decía que era la mejor manera de descansar y así después concentrarse en los difíciles problemas que él tenía. La lista de distinguidos personajes históricos que se hospedaron o visitaron la residencia oficial de Los Pinos durante el gobierno de López Mateos fue larga. López Mateos consideraba como su doctrina internacional la de la fraternidad. Pensaba que la solidaridad internacional siempre haría el mayor bien posible. Por ello, durante su mandato, se fortalecieron y establecieron nuevos vínculos en el ámbito internacional. La primera visita oficial se efectuó apenas 2 meses después de haber asumido la presidencia, en febrero de 1959. Se esperaba la llegada de la duquesa de Kent y su hija, miembros de la familia real británica. En ese momento, las reparaciones de la residencia oficial no estaban terminadas, pero se decidió que aun cuando ellas se hospedarían en el Hotel del Prado, la cena oficial sería en Los Pinos. Recuerda a Avesita. Buscamos los cuadros más grandes que había en la casa para tapar los hoyos que se habían hecho en las paredes, pero fue una cena con suspenso, ya que ni los arquitectos ni nosotros estábamos seguros de que los tubos que sostenían los cuadros resistieran el peso. Afortunadamente no pasó nada durante la cena, pero a la mañana siguiente encontramos que uno de los cuadros había roto a la mitad el tubo y estaba a punto de caer. Encontramos que en la residencia había un hermoso servicio de porcelana con el escudo y un servicio de copas igual, pero no había cubiertos ni manteles. Mamá puso 2 servicios de cubiertos de nuestra casa y 2 que le prestaron sus amigas. Ella tejía a gancho maravillosamente y unió 3 manteles lisos para hacerlos al tamaño necesario con uniones de agancho, así como servilletas para todos.
Más adelante se mandaron a hacer manteles para la residencia y los cubiertos fueron hechos en Tasco. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 5512 33 29 15. Gaby, estaba recordando que otra de las acepciones de estampa son los recuerdos que, de forma poética, pueden ser expresados, como en el siguiente ejemplo literario. En unas cuantas letras. El sol en la playa tiene juegos de niño pequeño, con el mar y las sombrillas, juego incierto y un correr deprisa de una a la otra esquina, y una nube que pasa, blanca, para dar sombra a la playa dormida y apagar el azul y el rojo de las caras bajo la cretona de la sombrilla. Poema sin título de Josefina de la Torre, poetisa, vinculada a la generación del 27. Este poema pertenece a su primer libro Versos y Estampas, en el que evoca su infancia isleña en Canarias. Y también, Sergio, continuando con las acepciones de la palabra estampa, hay otra que puede referirse a la figura total de una persona en su aspecto físico. Ah, mira, pues me hiciste recordar esta canción de Chabuca Granda. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. También en estos versos de Antonio Machado que Joan Manuel Serrat hiciera canción. ¿Recuerdas? Murió don Guido, un señor, de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Así es, porque la estampa es eso, la fijación de una imagen. Y al escuchar estas canciones o leer ciertos poemas, podemos tener una imagen clara de una persona o de un momento dado. Y la estampa también es el resultado del uso de una matriz de impresión a un soporte, como puede ser en papel, en cartón o cartoncillo, que es su acepción más recurrente. Como es el caso de las estampillas de correos, los billetes, y hay muchas técnicas para ello, como el grabado, la serigrafía, el sublimado o los sellos. Y hablando del grabado, será nuestro invitado de hoy quien nos presente este interesante tema. Cobijados entre pinos. Entrevista. Queridos amigos de Contacto Sonoro Los Pinos, hoy tenemos el enorme gusto de presentar, vamos a conversar con un invitado muy especial, puesto que él es escritor, también es crítico de arte, es periodista y además curador de muestras de artes plásticas.
Me refiero a Fernando Gálvez de Aguinaga. Tiene muchos talentos y bueno, vamos a platicar ampliamente con él de este tema. Efectivamente, Gaby, pues algo de su currícula. Él fue director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca entre los años 2001 y 2005. Un año más tarde se traslada a Jalapa, Veracruz, para fungir como director de la Ceiba Gráfica, que es un centro de residencias artísticas y de producción gráfica. A la par, ha colaborado también como articulista en diversos periódicos y revistas con artículos de crítica de arte, de literatura y de política. Es algo del currículo, algo de lo que ha hecho en su vida profesional Fernando Gálvez de Aguinaga, quien hoy está como invitado y nosotros estamos contentos de tenerlo aquí en este espacio. Así que, Fernando Gálvez, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Gaby y Sergio. Gracias, Fernando. El haber trabajado en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que, bueno, sabemos es una institución que tiene el acervo de gráfica más importante, no solo de México, sino de Latinoamérica, al lado del maestro Francisco Toledo, a quien admiramos y recordaremos siempre. Pues para ti, Fernando, ha de haber sido una gran experiencia. ¿Nos platicas sobre ello? ¿Te gustaría platicarnos de esta experiencia? Sí, pues para mí fue realmente mi verdadera universidad. Trabajar con el maestro Toledo me permitió ver el arte y la cultura de una forma integral en la que no existían las divisiones en las que por lo tradicional estamos acostumbrados. Arte popular, gran cultura, premios Nobel, artistas exitosos, los problemas propios de una ciudad, las problemáticas de derechos humanos, la ecología, todo era integrado en una forma de ver el mundo, de concebir las exposiciones, de concebir las actividades paralelas, y pues eso me permitió desde trabajar al lado de jóvenes, de comunidades indígenas. Mi trabajo no era en una oficina y el museo, el Instituto de Artes Gráficas, no era el edificio en el que está situado, sino que se trasladaba a las plazas, continuamente estábamos yendo a los pueblos a llevar acervos para fonotecas rurales, bibliotecas escolares, municipales, inclusive las bibliotecas de las cárceles, ¿no? Y las exposiciones también se ligaban a todo este accionar paralelo que tenía unas redes de trabajo, y pues podíamos tener una exposición de Rembrandt o de Gabriel Orozco o de grandes nombres actuales o del pasado, pero también podíamos tener al mismo tiempo una presentación de un poemario de un joven que ni siquiera había salido de la universidad y que había encontrado el modo de sacar su libro y ponerlo en el concierto de la cultura universal. Esta forma de trabajo del maestro Toledo tiene muchas raíces en su trabajo en las artes plásticas, pero sobre todo en las artes gráficas o en las artes de la estampa, del grabado, en sus diversas técnicas, puesto que el grabado es un original múltiple. El artista trabaja una placa de metal, de madera o un dibujo en una piedra litográfica y luego multiplica esa obra de arte, y también puede trabajar diversos estados del mismo. Esa progresión de la imagen y multiplicación le permitía al maestro desarrollar estrategias de difusión cultural y colocar una misma exposición en 10 lugares de niveles y de formas distintas en casas de cultura de los pueblos, al mismo tiempo que en un gran museo en la Ciudad de México, y al mismo tiempo que lo ponía a girar por Europa. Y de esa manera se reflejaba también su posición en las diversas instituciones que
pues prácticamente él generó la infraestructura cultural de la ciudad de Oaxaca, ¿no? ¿Actualmente todavía funciona esta estructura, Fernando? Sí, claro. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, de hecho, lo estamos invitando a este evento que tenemos en Los Pinos, que es un tianguis de grabado, lo que vamos a tener los días 11 y 12 de junio es la cuarta emisión de La Zurda Gráfica, en el cual pues estamos invitando a la ciudad de Oaxaca. Por primera vez tenemos una ciudad o un estado invitado. Todo lo que generó de movimiento en torno a la gráfica, en específico el maestro Toledo, aunque obviamente no se limita a ello, pues va a tener un espacio en este tianguis, ¿no? La ciudad de Oaxaca, por su tamaño, pues es increíble que tenga tal cantidad de talleres de grabado y litografía. Fernando, a mí me gustaría hacer un poquito de historia porque yo creo que el grabado ha sido una expresión artística poco comprendida por el público, por nosotros quienes estamos de pronto frente a la obra, la entendemos poco porque desconocemos en principio parte de su historia. Y a mí me gustaría justamente que de manera breve nos platicaras un poquito cuáles son los orígenes del grabado en nuestro país, para ubicar al público en esta expresión artística. Bueno, los orígenes reales pues vienen desde tiempos prehispánicos, porque existían expresiones como sellos que bien podían ir en los documentos, en los códices, en una serie de papeles que se utilizaban de manera oficial y que eran parte pues del lenguaje y de las referencias oficiales y culturales de estos papeles, ¿no? Pero también podían imprimirse en el cuerpo. Eran instrumentos de barro, sellos o pintaderas se llaman también. Se entintaban y ya sea que se rodaban en el cuerpo y generaban una greca o algún motivo simbólico, y se utilizaban también para cuestiones rituales, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que se usaba como gráfica en nuestro país. Ya después de la conquista, con la llegada de los europeos, tenemos pues también la llegada de la imprenta y las artes del grabado, que pues siempre eran indisolubles, ¿no? Puesto que todas las ilustraciones de libros y las portadas, las letras capitulares, las viñetas, los clichés, pues eran géneros que acompañaban al libro, ¿no? Entonces, digamos que así se podría ubicar un origen del grabado en nuestro país, es decir, una manera muy nuestra, muy mexicana de hacer el grabado. Pero seguramente hay muchas otras técnicas hoy en día para realizar el grabado. ¿Cuántas técnicas hay, Fernando? No sé, he oído de agua fuerte, agua tinta. Todas estas son técnicas de grabado que se utilizan. ¿Dónde se aprende esto? ¿Cuáles son? Y mira, hay muchas técnicas. El grabado en madera se llama silografía, es tallado en madera. Las piedras litográficas, que son unas piedras alemanas que solamente se obtienen de una sola cantera de Alemania por su composición molecular, son únicas. Estas se llama litografía. Las técnicas en metal son muchas. Existe el agua fuerte, la punta seca, agua tinta, y pues existen muchas otras técnicas que son variantes en los distintos soportes en los que se trabaja. Ya también se trabaja en placas de plástico, de acrílico. Conforme avanza la tecnología, van surgiendo también nuevas maneras de aprender el grabado. En el caso de Los Pinos,
Tenemos un estupendo grabado, un estupendo equipo en el que tenemos tanto el área litográfica, que es bastante especializada, la de las piedras, y tenemos también una prensa para grabado en relieve, que es en metal, en madera, en acrílico, como te digo, y en linóleo, que en México es muy popular el linóleo. Quien lo dio a conocer fue Leopoldo Méndez, el gran grabador del taller de la gráfica popular, pues que prácticamente hizo el movimiento del grabado en tiempos del muralismo, esta posición del arte nacionalista, combativo, con carga social, política, un verdadero activismo desde el arte, el que realizaba el taller de la gráfica popular, y por el cual pasaron muchísimos artistas, y su líder, Leopoldo Méndez, popularizó el linóleo como una técnica más rápida de trabajar que la madera, más barata, que ha dejado grandes obras de arte para la historia del arte mexicano, ¿no? La gente a veces piensa que el grabado, por ser un original múltiple, es menos importante artísticamente que la pintura o que la escultura, pero en términos de arte, pues no importan ni los tamaños ni las técnicas, ¿no? Importa la resolución creativa, la poética del artista, la fuerza expresiva. Y podemos decir, por ejemplo, para que la gente dimensione, que el arte moderno tiene por inicio una serie gráfica que son los Caprichos de Goya. Y pues sin esa serie de 80 estampas del maestro aragonés, podríamos entender ni la libertad creativa que gozamos hoy día, ni las técnicas que él desarrolló ahí. Y también me he fijado que en los grabados efectivamente hay un número y luego hay una diagonal y hay otro número más grande. Esto significa que ese es el número de copias que tiene ese grabado de un total. Algo así me explicó un grabador precisamente. Sí, pues eso son convenciones que surgen a partir del siglo XIX, antes no existían. Estas convenciones pues sí surgen de la necesidad de generar límites, por ejemplo, las placas de Rembrandt, que todavía no conocían esta limitación de las ediciones a 10 impresiones o a 50, según se haga el acuerdo entre el impresor. Pues circularon las placas de Rembrandt durante siglos por los talleres, se llegaron incluso a borrar y se contrataron artistas, grabadores para que las volvieran a sacar a la luz, ¿no? Volvieran a trabajar las placas de lo que ya casi no quedaba nada. Entonces hay muchas impresiones que hoy no sabemos si la imagen final fue de Rembrandt o fue de algún artista del siglo XIX o principios del XX, ¿no? Eso originó la limitación de las ediciones. Y te digo, es un pacto entre el taller de grabado y el artista, y una vez que se termina, si se pacta que la edición es de 50 o es de 10, y se coloca la numeración sobre las respectivas impresiones, se cancela la placa o la matriz original con una cruz o un tache sobre la imagen, y de ese modo ya no se pueden hacer más impresiones para que tenga certeza tanto el público comprador como el circuito cultural que está adquiriendo una pieza que es una de una edición de 30, ¿no? O una de una edición de 50. Fernando, pero también existe la impresión de una sola pieza. Creo que le llaman el monotipo. En este caso, me imagino que la pieza resultante pues tiene ya otras características en el mercado, otro precio, los coleccionistas o
o admiradores del arte, pues evidentemente la tendrán en un lugar diferente a una pieza que se reproduce 10, 20, 30, 50 veces. Sí, como te digo, en términos artísticos, vale lo mismo un grabado que un mural, o en términos económicos es a donde viene la problemática. Obviamente, en cuanto a entre ediciones más cortas, por lo general valen más que las ediciones más largas, ¿no? Pero en el caso de los monotipos en específico, ya es un género diferente. De hecho, la mayoría de los monotipos que se realizan se hacen con técnicas que no se puede imprimir más de una pieza. Por ejemplo, tú dibujas sobre una placa de metal con pintura, tú haces prácticamente tu pintura con las tintas y un pincel sobre la placa metálica, y entonces una vez que lo imprimes, una vez, ya no queda la imagen. Cuando trabajas el metal para reproducir ya sea agua fuerte, agua tinta, todo, haces un grabado, es decir, incides con instrumentos sobre esa misma placa metálica. No usas un pincel, sino que utilizas punzones que intervienes, y luego incluso en algunas técnicas como el agua fuerte profundizas las líneas con ácidos y haces todo un trabajo químico sobre la placa para que pueda quedar la imagen y se pueda reproducir muchas veces. Esa técnica de trabajo del agua fuerte o de la punta seca o demás, pues tiene esa cualidad de reproducción, mientras que si, como te digo, intervienes con un pincel, pues la imagen se borra a la primera impresión porque se emplastan los colores y todo a la hora ya de oprimir, y ya no quedan las mismas líneas ni nada. Esto es una técnica, te digo, ya que han surgido particular para los monotipos. Lo que sí existe son ediciones más cortas o muy cortas de 3 grabados. Claro que puedes hacer una impresión única de un agua fuerte, pero pues sería absurdo porque no estás aprovechando una de las cualidades intrínsecas del grabado, que es el original múltiple, ¿no? Fernando, finalmente, para invitar a los seguidores de este programa, Contacto Sonoro Los Pinos, invítanos a esta actividad que se llevará a cabo próximamente allá en el Complejo Cultural Los Pinos, que tiene que ver con la Zurda, la 4ª emisión Zurda Gráfica. Invítanos, horarios, hay redes sociales, ¿cómo podemos enterarnos con más detalle? Sí, la Zurda Gráfica es una iniciativa independiente que hizo alianza con Los Pinos. Surge por iniciativa del artista Gritón. Después hicimos una alianza con él en el taller Nación Gráfica y en Los Pinos, de tal suerte que todas las emisiones han surgido de ahí, pero ya también estamos trabajando este evento para lugares externos que pronto anunciaremos, eventos muy grandes. La idea es aglutinar a la comunidad gráfica y generarle a los artistas un espacio de venta. Por lo tanto, es un tianguis a donde la gente puede adquirir obras de arte a precios muy bajos. También hay algunos talleres o personas que llevan artistas ya de un costo mayor, pero la mayoría son arte bastante accesible, y tenemos una participación por lo general de más de 100 talleres o colectivos, y por lo tanto pues han participado en la Zurda Gráfica ya más de 1,500 artistas que han sido llevados por estos colectivos, talleres de grabado, espacios dedicados a la gráfica. Tenemos también en esta emisión por primera vez libros de arte especializados en arte, en grabado, en las distintas géneros artísticos, pero solamente de
de artes, no es una feria de libro. Tenemos también stands a donde van a poder comprar instrumentos, herramientas, tintas y cosas del grabado. Y pues sobre todo pueden conocer a muchos artistas, a muchos impresores de grabado, a productores de papel. Está, por ejemplo, uno de los stands más activos es el de Papeles Ponte, que hace papel especializado. Y van a encontrar ahí talleres en los distintos horarios. Estamos el sábado y domingo 11 y 12 de junio de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. A lo largo del evento también va a haber una serie de pláticas impartidas por los colectivos invitados de la ciudad de Oaxaca, que van a hablar pues sobre su propia experiencia, cómo se está dando el movimiento gráfico en Oaxaca, que es uno de los más grandes del mundo, cómo es la historia vinculada a la personalidad y las instituciones del maestro Toledo también, cómo pues Oaxaca ha sido un surtidor de grandes nombres en el arte, en específico también en el arte del grabado, ¿no? Creo que van a encontrar una exhibición muy ecléctica, muy diversa, con chavos muy, muy jóvenes, con artistas consagrados e incluso con obras de artistas que ya no están con nosotros, nombres clásicos del arte, ¿no? O sea, hemos tenido stands en los que han llegado pues grabados de Vicente Rojo, grabados de Felgueres, grabados de grandes artistas que lamentablemente ya nos dejaron. Fernando, pues estamos terminando ya esta deliciosa charla en la que nos has dado elementos importantes para apreciar mejor el día de hoy, el grabado, el podernos acercar de manera más fácil a esta forma artística. Y utilizaste una palabra que creo que es perfecta para a invitar al público, que es lo ecléctico, porque no toda la obra es para todo el público. Tenemos gustos diferentes, entonces podemos ir seguramente con esa seguridad de que va a haber obra, de que nos va a gustar. Habrá otra que no, evidentemente, otra que nos sea tal vez indiferente, pero seguro podemos salir de ahí con una obra de grabado en las manos. Así que te agradecemos infinito, Fernando, el que nos hayas aceptado esta invitación, el que nos hayas permitido compartir contigo este espacio y que nos regalaras la información que nos diste, y les deseamos mucho éxito en este próximo evento allá en el Complejo Cultural Los Pinos. Sí, pues muchas gracias y agradecemos también en especial que la Secretaría de Cultura y Homero Fernández, el director de Pinos, han dado un apoyo especial a la actividad de las artes gráficas. Y a partir del próximo año vamos a tener también muchas exposiciones de grabado, pues, de lo más importante de nuestro país, ¿no? Que es reconocido ahorita. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía de España tiene una gran exposición de grabado, ¿no? Mexicano. Son muchas sorpresas las que vienen a futuro, y qué bueno que el Complejo Cultural Los Pinos sea la casa que recibe a todos estos artistas, a los maestros y a los artistas en ciernes. Y gracias, Fernando Gálvez, por esta conversación, por tu presencia en este programa. Muchas gracias, éxito, y nos encontramos pronto. Gracias. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 55 12 33 29 15. En el Complejo Cultural Los Pinos, este fin de semana se llevan a cabo diversos talleres con invitados provenientes de Oaxaca. Pero dejemos que sea Sayuri en su reportaje quien nos dé cuenta de ello.
Hola, mi nombre es Federico Valdés y soy artista plástico, instructor también. La primera Guelaguetza gráfica fue el 26 de julio del 2015 en la Facultad de Arquitectura de 5 de Mayo de la UAPJO. Ahí hicimos la primera edición. Posteriormente la hicimos cada 2 años hasta la pausa de la pandemia. Básicamente es una feria gráfica como existen en otras partes del país y el mundo. La de nosotros es a nivel estado y su propósito principal es difundir el arte gráfico de la ciudad, del estado, ¿no? De Oaxaca en general, ya que es un lugar donde existen muchos talleres colectivos y muchos artistas que trabajan todas las técnicas de la gráfica, ¿no? De la gráfica tradicional. No teníamos ninguna restricción en las técnicas que los participantes llevaban, mientras fueran técnicas gráficas. Nosotros adoptamos el nombre de Guelaguetza con el sentido de colectividad, ya que para nosotros era el trabajo en un taller, el trabajo de la gráfica es una colectividad a diferencia de otras disciplinas artísticas, ¿no? Como puede ser la pintura, pues. La gráfica es una técnica que se trabaja en colectivo y como artista estás abierto a tal vez a otras opiniones, ¿no? De tu impresor, de tu ayudante, de otros artistas que trabajan al mismo tiempo que tú en un taller. Entonces ese sentido de hacer trabajo colectivo como la Guelaguetza nos gustó y por eso lo adoptamos, ¿no? Ahora mismo estamos colaborando con el maestro Gritón y el maestro Fernando Galvez para llevar Guelaguetza gráfica como invitados a la feria gráfica que se hace en el Complejo Cultural de Los Pinos en la Ciudad de México, donde tienen una feria gráfica ellos que se llama La Zurda, que es una feria gráfica muy grande donde acuden talleres de muchos lados, pero bueno, principalmente de la Ciudad de México. Y estamos próximos a vincularnos con ellos para poder llevar Oaxaca, la gráfica de Oaxaca a la Ciudad de México en próximas fechas. Nuestras redes sociales son Facebook y Instagram, y nos pueden buscar como Guelaguetza Gráfica Oaxaca y ahí estamos, ¿no? Tenemos otra página que es Cooperativa Gráfica Oaxaca y también pueden ahí encontrar más información de lo que estamos haciendo. Labrar sobre la superficie pareciera una tarea no tan difícil. Pero grabar el arte en el corazón va más allá de gubias, buriles, de madera, papeles, más allá de planchas de linóleo o de metal. Impregnar el arte en la vida es difícil, pero nunca imposible. Guelaguetza Gráfica. Una propuesta que se presentará en el cuarto Tianguis de Gráfica La Zurda, festival donde también podremos conocer al Taller de Gráfica Siqueiros, el próximo 10, 11 y 12 de junio. Mi nombre es César Chávez, soy artista plástico y trabajo en el taller Gráfica Siqueiros. El taller Gráfica Siqueiros inicia en agosto del 2017 en el ahora extinto penal Discotel, y bueno, cuando cierran el penal Discotel se traslada al penal de Etla, y en el 2021 se inicia el taller Gráfica Siqueiros Tanivet en el reclusorio femenil de Tanivet, el taller Gráfica Siqueiros Adolescentes en la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, la DEMA, y el taller Gráfica Siqueiros Miahuatlán en el reclusorio varonil, en el reclusorio estatal de Miahuatlán. Son 4 espacios que cuentan con 4 prensas, 4 tórculos para grabado, y bueno, uno de los objetivos es generar reinserción social a partir del arte, ¿no? Una capacitación al trabajo. El taller de grabado inicia gracias a la contribución de muchos artistas de Oaxaca, y bueno, no es casual que en la ciudad de Oaxaca, que cuenta con más de 60 talleres de grabado, existe un taller en la cárcel, ¿no? Ahora, bueno, ya 4.
Es el segundo proyecto, tercer proyecto a nivel Latinoamérica con estos resultados de grabado. Y bueno, nos interesa que el taller se expanda a otros centros penitenciarios, ¿no? Más que sea importante llevar el arte a la cárcel, creo que es importante el arte en todos lados, con todo tipo de gente. Creo que estos espacios de vulnerabilidad son necesarios, como generar estas prácticas artísticas para concientizar y para marcar una diferencia también como seres humanos, ¿no? Uno de los motores es eso, desmitificar la cárcel a partir de esas imágenes, ¿no? Creo que hay muchos clichés y muchos prejuicios a partir de este tipo de espacios, y creo que a través del arte se puede generar una vivencia, ¿no? Se puede generar para toda la gente que no ha visitado una cárcel o que no conoce cómo es la vida y el movimiento ahí, ¿no? Hasta ahorita no hay un apoyo institucional con el cual se pueda realizar este proyecto, pero al final creo que es gracias a la solidaridad de artistas oaxaqueños, de los grabadores, los talleres de grabado de la ciudad de Oaxaca y muchos amigos alrededor del taller. Creo que es un proyecto que nace del amor y pues donde todos quieren aportar, desde las personas internas, los artistas que van y dan sus clases, personas alrededor de la gráfica, del mundo de la gráfica en Oaxaca, ¿no? que aportan desde tintas, rodillos, gubias, y creo que eso es un proyecto muy comunitario, ¿no? El taller Gráfica Siqueiros cuenta con un Instagram y un Facebook, gráfica.siqueiros. Pueden ahí ver lo que se está trabajando, las actividades que se realicen a partir del taller y todo eso, ¿no? Para Contacto Sonoro Los Pinos, Sayuri Sánchez. Sin duda, ha sido muy interesante nuestra conversación con Fernando Gálvez y el reportaje que acabamos de escuchar. Además, nos ha orientado para saber en qué debemos poner atención cuando apreciemos y vayamos a adquirir un grabado. Y a propósito de adquirir, nos adelantamos a Sayuri y a Max para invitarlos a que visiten este fin de semana el Complejo Cultural Los Pinos, pues se llevará a cabo una emisión más del Tianguis de Grabado La Zurda, en la que podrán disfrutar del trabajo de diversos artistas plásticos en esta disciplina del grabado. Y ahora sí, cedemos los micrófonos a Sayuri y a Max para conocer la oferta de actividades a realizarse en el complejo. Cartelera. ¿Te interesa aprender a jugar ajedrez? O tal vez ya lo practiques. Entonces tienes una cita todos los domingos en la Calzada de la Democracia de 11 de la mañana a 3 de la tarde. En ese horario podrás recibir asesoría para adentrarte o perfeccionar este apasionante deporte. Intelectual, diría yo. Nuevamente, Meditatius Onus realizará sus sesiones en la hondonada utilizando la atención plena hacia el sonido. Sesiones que propician la escucha profunda para generar un estado de conciencia y de unidad. El domingo, en punto de las 11 de la mañana, es la cita. La música en esta ocasión estará a cargo de Flores de Mezcalapa. Y recuerda ser puntual, ya que la sesión inicia en punto de las 11 horas con 11 minutos. Un binomio perfecto: meditación colectiva y arte sonoro. Es común en las festividades de Morelos que se instalen portales de semillas, como el que podrás conocer al visitar el cuarto piso del antiguo Molino del Rey, sede del Sencali. 80 tipos de granos conforman este portal. En él se narra la historia del gran originario de América, el maíz. Podrás observar a San Isidro y San Miguel, dos importantes santos que veneran los campesinos morelenses, quienes forman parte del portal, en el cual se representa una celebración del 29 de septiembre, donde se agradece con flores de pericón,
elotes, oraciones y fiesta, como ofrenda a Dios. Visita el museo de martes a domingo de 11 a 18 horas. La entrada es libre. Y descubre muchas más historias que guarda la composición del Portal de Semillas. Conoce y pon en práctica una de las artes más antiguas. Asiste al taller de teatro donde aprenderás lo necesario para recrear personajes y una o más historias. Domingo a mediodía en el porche de la Cabaña 1 del Complejo Cultural Los Pinos. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de la cartelera. Consulta también en el Facebook del Complejo Cultural Los Pinos. Facebook, lospinos.cultura. Antes de despedirnos, les invitamos a que se acerquen a conocer la obra gráfica mexicana. Acérquense a conocer y a reconocer artistas como Leopoldo Méndez, Francisco Díaz de León, Adolfo Mechiac y, por supuesto, Posada, entre otros muchísimos artistas que han sido y son hoy por hoy grandes exponentes de este arte. Y si te adentras en la web para conocer a algunos artistas, te invitamos a compartir imágenes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queda en el aire entonces la invitación para que nos acompañes la próxima semana en este espacio Contacto Sonoro. Gracias, hasta entonces. Más allá de fronteras y tiempos. Más allá de fronteras y tiempos. Cita con el arte. No comprendí muy bien lo que decía, pero me quedó grabada la frase. Jorge Luis Borges, escritor. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico, contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 5512 33 29 15. Aromas, Ecos, Sensaciones, destellos. Contacto Sonoro Los Pinos. Cultura y más. Con tu compañía hicimos un recorrido por Los Pinos. Sergio Bustos, Gabriela Sosa, Pilar Muñoz, Sayuri Sánchez, Antonio Fernández, Magla Valle y Lourdes Mugenburg. Esta es una coproducción del Complejo Cultural Los Pinos y Radio Educación.